Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Empezamos hoy la tercera parte de esta obra maestra de la fe, acerca de los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Preguntas 343 a 350, y esa será la primera charla acerca de los mandamientos. ¿De qué se trata en la tercera parte de la doctrina cristiana católica? Bien, esta tercera parte de la doctrina se trata de los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. La doctrina católica es como un carro que tiene 4 llantas. Si una llanta se poncha, no puede caminar, no puede seguir. Hace falta las 4 llantas. Entonces, cuando una persona tiene una llanta ponchada, no puede avanzar. Sin embargo, queda bloqueado en el camino. Todavía no sale del camino. Ese es el católico que vive en pecado mortal. Lo normal es tener las 4 llantas. Entonces lo normal es cumplir los mandamientos de Dios. Después de haber hablado del credo, de la fe, de la oración, el Padre Nuestro y la Ave María, aquí el Papa nos habla de los mandamientos. En efecto, para salvarnos no es suficiente estar bautizados, incluso creer las verdades de la fe. Para salvarnos, además de ser bautizado y cumplir creer las verdades de la fe y ser bautizados, hace falta cumplir los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Iglesia, que es una explicitación del Evangelio, y también vivir en estado de gracia, es decir, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia. Por ejemplo, Cristo dijo: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Ahora, para guardar los mandamientos hace falta pensar en la presencia de Dios. Dios me ve, está a mi lado, Dios me juzgará. Camina en mi presencia y serás perfecto, dice el Señor. También hace falta rezar, pedir a Dios la ayuda. Dijo Cristo: pedid y recibiréis. Confesarse regularmente, no solamente para borrar pecados veniales o mortales, sino también para tener fuerza. Y comulgar, es como tener la gasolina en el carro, comulgar y pedir mucho a Dios para tener la fuerza de hacer bien y evitar el mal, y finalmente alejarse de las ocasiones del pecado. Entonces, cumplimiento de los mandamientos es importante. ¿Por qué? Porque los mandamientos son el código de la felicidad, el código del bien vivir, humanamente que se me está hablando, haciendo el cumplimiento de los mandamientos protege a los hombres del mal, del pecado y de muchas desgracias, haciendo la vida privada, familiar y pública viable. El que sigue los mandamientos tiene la paz en su alma y en su familia y ciudad, porque cumple el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ame será amado de mi Padre. San Juan 14, 15 a 20. Entonces, toda familia debería tener al menos un buen catecismo que sintetiza todas las verdades importantes de la Biblia. Y no solo tenerlo, también leerlo, meditarlo, para no desviarse del camino de la eterna salvación. También todo padre, madre de familia debería
leer varias veces este libro llamado Catecismo, que sintetiza la palabra de Dios, la traducción apostólica, la enseñanza del magisterio apostólico confiado por Cristo a los apóstoles y por los apóstoles a los obispos y a los papas. Entonces, hace falta instruirse, queridos hermanos, instruirse para no hacer pecados. El que por ignorancia peca, bien dará cuenta a Dios de sus pecados. Pregunta 344. ¿Cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? Los 10 mandamientos de la ley de Dios son: yo soy el Señor tu Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas, domingo y fiesta de guardar. Cuarto, honrarás a tu padre y madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no hurtarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Por qué los mandamientos de la ley de Dios tienen este nombre? Los mandamientos de la ley de Dios tienen este nombre porque el mismo Dios los ha impreso en el alma de todo hombre. Los promulgó en la antigua ley sobre el monte Sinaí y grabados en 2 tablas de piedra, y Jesucristo los ha confirmado en la ley nueva. Entonces los mandamientos de Dios están impresos en el corazón de cada hombre, lo que llamamos la ley natural: hacer el bien, evitar el mal. Y Dios, para ayudarnos, los promulgó de una manera solemne en el monte Sinaí y fueron dados al profeta Moisés en las 2 tablas, y finalmente nuestro Señor Jesucristo los confirmó en la nueva ley. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. San Mateo 19:17. Los mandamientos se dividen en 2 partes, en 2 tablas. La primera tabla habla de los mandamientos referentes a Dios, y en la segunda tabla, del 4 al 10, los mandamientos referentes al prójimo. Entonces, los 3 primeros mandamientos en la primera tabla miran claramente a Dios y a los deberes que con Dios tenemos. Entonces, los 3 primeros mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el santo nombre de Dios en vano, santificar el día del Señor, las fiestas, son la base de los 7 otros mandamientos. Si uno quita los 3 primeros mandamientos por el ateísmo, liberalismo, no práctica, etc., los otros 7 no tienen sentido. ¿Por qué no robar? ¿Por qué no mentir? ¿Por qué no tomar bienes ajenos, mujer o esposa ajeno? Porque Dios lo prohíbe. Pero si uno no cree en Dios, entonces estos mandamientos ya no tienen sentido en lo concreto. Entonces, los 3 primeros mandamientos son la base, el sostén de los 7 últimos. ¿Estamos obligados a guardar los mandamientos? Sí, estamos obligados a guardar los mandamientos, porque todos hemos de vivir según la voluntad de Dios que nos ha creado, y basta quebrantar gravemente un solo para merecer el bien desamparar de Dios y merecer, por lo tanto, el infierno eterno. Entonces, todo hombre está obligado a guardar los mandamientos de Dios. Y el hecho de quebrantar un solo mandamiento es menospreciar la autoridad divina que lo da, y por lo tanto es separarse de Dios, hacer más mal uso de la libertad. Y el que da la espalda a Dios, el que deja el camino que lleva a Dios,
toma otro, y otro camino que es ir donde Dios no está, es tomar el camino de la perdición eterna, que es el infierno. Por eso es importante instruir a los niños, desde niños, instruirlos y seguir su formación después de la primera comunión, después de la confirmación, seguir dándoles un curso, una formación según su edad. Por ejemplo, un universitario debería tener cursos de formación de nivel superior teológico y filosófico histórico. Y muchas veces la gente queda al nivel de primera comunión, es decir, algo muy ligero según la edad de su comunión. Y eso es lo que hace que tantos actualmente estén en crisis. Entonces dijimos, los mandamientos se dividen en dos partes. Los 3 primeros, los que miran a Dios nuestro Señor, y los 7 últimos que miran al prójimo y a los deberes que tenemos con el prójimo. Y todo hombre está obligado a guardar estos mandamientos, y todo hombre tiene que vivir según la voluntad de Dios que nos ha creado. Por ejemplo, el hombre no está libre de no respirar, no está libre de no dormir, no está libre de no comer. ¿Por qué? Porque va a morir. Entonces el hombre no está libre de no cumplir los mandamientos, tiene que cumplirlos. Y el que quebranta, dijimos, un mandamiento, dice la Escritura, quebranta la autoridad divina que los dio, por lo tanto quebranta a los 10. Pregunta 349, ¿está en nuestro poder guardar estos mandamientos? Sí, está en nuestro poder guardar esos mandamientos con la gracia de Dios, quien siempre está pronto a darla a quien debidamente se la pide. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Por nuestra propia fuerza, debido a la cicatriz del pecado original, no podemos guardar los mandamientos. Pero con la gracia de Dios sí podemos guardarlos. Y para recibir esta ayuda, esta luz, esta protección, esta gracia, hace falta pedirla a Dios debidamente. Dijo nuestro Señor, pedid y recibiréis. El que pide recibe, el que no pide no recibe. Y por esta razón, Santo Alfonso María de Ligorio decía, el que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Entonces, está en nuestro poder guardar los mandamientos, pero hay condiciones. Bien, pedir la gracia de Dios, y quien está listo, pronto a darla a quien debidamente se la pide. Por ejemplo, una persona quiere salir del pecado, bien, tiene que alejarse de las ocasiones del pecado. Y última pregunta dice, ¿qué se ha de considerar generalmente en cada mandamiento? En cada mandamiento se ha de considerar la parte positiva y la parte negativa, es decir, lo que nos manda de hacer y los que no nos prohíbe. Entonces, el mandamiento, cada mandamiento dice, esto harás y esto no harás. Harás lo que Dios pide y no harás lo que Dios prohíbe. Entonces, para guardar los mandamientos, dijimos, es necesario la oración, la confesión, la comunión, alejarse, sobre todo, alejarse de las ocasiones del pecado. Y no olvidemos también la lectura de los libros sagrados, el Santo Evangelio especialmente, y la vida de los santos, leer la vida de los santos. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en este mundo igual que nosotros, en medio del pecado, de los demonios, de los malvados, y sin embargo triunfaron. Entonces, la vida de los santos es el Evangelio puesto en aplicación. Ellos triunfaron, no se dejaron engañar por las falsas ideas de gente que no piensa en su salvación. Entonces, pidamos a Dios la gracia de siempre tener deseo de cumplir su santa voluntad. En la siguiente charla número 2 hablaremos del primer mandamiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.